Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, gracias. Qué bueno es reunirnos como familia iglesia y recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Qué bueno es conmemorar ese sacrificio que muchas veces como creyentes perdemos de vista. Y es lo elemental de nuestra fe. Un hombre, una cruz y una resurrección. Una vez escuchaba de un pastor muy reconocido que decía: en tus circunstancias duras, ve a la cruz. La sencillez de la cruz muchas veces es lo que nos puede sacar de una circunstancia difícil de la cual nosotros podamos estar viviendo. Hoy yo me siento muy contento, sinceramente, contrariado por algunas circunstancias que estoy viviendo, pero contento de poder celebrar eso que Jesús hizo por mí en la cruz y eso que Jesús hizo por ti en la cruz. Pero también estoy contento de poder estar parado frente a ustedes, de poder estar acá porque de muy joven Dios me dijo lo que pretendía hacer conmigo. Y el poder ser de influencia en el ámbito espiritual es algo que mueve mi corazón. Es algo que por lo cual arde mi corazón. Recuerdo de muy joven llorar y decía: Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Y este año se han venido cumpliendo muchas de esas cosas que Dios me dijo. Y lo estoy disfrutando un mundo. A pesar de cualquier circunstancia, hoy puedo estar pleno y puedo estar completo porque veo la fidelidad de Dios en nuestras vidas. De seguro Dios también a ti te ha dicho cosas y probablemente estás esperando ese momento y tantas cosas que Dios puede decirnos en la intimidad. Pero en medio de todo esto, recuerdo que Dios me decía: Ludo, yo no estoy tan interesado en entregarte lo que te prometí, pero sí quiero que sigas creciendo en carácter y en fe. Y recuerdo que hace días le preguntaba, le decía: Dios, ¿qué más deseas que te entregue? ¿Qué defectos de carácter quieres que te entregue? ¿Qué pecados, Señor, quieres que te siga entregando? Para que así tú me sigas usando. Y así es la vida, o para nosotros los creyentes, así es Dios. Muchas veces nos regala sucesos positivos, eventos positivos en nuestra vida, probablemente como el que hoy yo estoy viviendo. Sucesos que nos llenan el corazón de alegría, eventos que hacen que nuestro corazón estalle de alegría y podamos vivir optimistas, contentos, alegres, como si nada estuviese pasando alrededor. Pero muchas veces Dios también permite circunstancias que golpean nuestra vida, circunstancias donde creemos que probablemente el sol no va a volver a salir en nuestra vida. Y gritamos: Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí hoy? Yo no sé si muchos de ustedes se logren identificar con esto que yo hablo. Y hablando de sucesos positivos y circunstancias cruciales por las cuales tú y yo podemos atravesar durante este largo caminar que nosotros llamamos vida, voy a citar dos eventos cruciales en mi vida, un suceso positivo y una circunstancia crucial. Recuerdo que a mis 24 años me gradué de ingeniero y eso representó para mí algo tan especial, no solo para mí, sino también para mi familia. ¿Y por qué? Se preguntarán. Probablemente para muchos, bueno, el graduarse de ingeniero no sé algo de tanta importancia, pero para mi familia y para mí sí lo eran, porque era el primero de toda mi familia paterna y materna en obtener esta mención, en obtener un título universitario. Mis hermanos mayores no lograron obtener un título y recuerdo que cuando lo obtuve fue para mí muy especial y muy significativo y para mi familia también lo fue. Al cabo del tiempo me propuse entrar en algunas organizaciones que para mí me parecían que eran muy buenas y allí comencé a meter currículos y logré entrar en esa primera empresa que quise. Y fue una temporada súper especial en mi vida, súper especial en mi vida. Logré, luego de graduarme de ingeniero de la UCLA, logré comprar 4 vehículos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué Ludovic
me está diciendo la cantidad de números. La verdad que no es tan importante, pero lo que sí quiero recalcar es que hay temporadas buenas o eventos positivos en nuestra vida. Probablemente hoy tú recuerdes algunos. Y fui cambiando de trabajo, metía currículum, me hacían las entrevistas y logré entrar en varias organizaciones muy buenas de la ciudad. Al punto que logré adquirir viviendas. Y bueno, y hoy disfruto de lo que fue el fruto de graduarme de ingeniero, de esa temporada maravillosa en mi vida. Y lo recuerdo con mucho agrado, lo recuerdo con mucha satisfacción. Pero contrariamente, también recuerdo un suceso o una circunstancia crucial en mi vida. Y esa circunstancia fue cuando mi padre murió. Yo apenas tenía 21 años de edad, ya era mayor de edad, pero fue algo que golpeó tanto mi corazón, tanto mi corazón. Yo no sé si algunos de ustedes han experimentado la muerte de un familiar, de un tío, de una madre, de un hermano, no lo sé, pero lo que sí sé es que se siente muy duro cuando un familiar tan cercano muere. Y recuerdo, mi papá era un hombre de 63 años de edad. Lo disfruté, creo que mi papá fue un hombre muy responsable, obviamente con sus temas también. Recuerdo que era algo pichirre, un lema de él cuando de niño le pedíamos dinero, mi hermano Morocho y yo: papá, danos dinero. Lo que decía: estos muchachos creen que yo tengo sueldo de ministro. Ese era su lema. Bueno, tal vez en aquel momento un ministro ganaba mucho dinero, ahora es de otra manera. Pero recuerdo esos eventos con él y que me traen mucha satisfacción. Pero recuerdo un domingo muy especial que estábamos comiendo en familia. Estaba mi mamá, estaba mi hermano Morocho y estaba mi hermano menor. Cuando de pronto mi papá cae en la mesa inconsciente y lo que sostenía su cuerpo era la mesa. De pronto todos angustiados: oye, ¿qué le pasa a mi papá? Sobre todo mi mamá. Y cuando él de pronto recobra el conocimiento, y nosotros: no, papá, tenemos que ir al médico. Y como toda persona mayor, muchas veces testaruda: no voy a ir. Pero al siguiente día lo convencimos. Inmediatamente fuimos a la clínica y el diagnóstico fue que mi papá había sufrido un infarto. Bueno, eso para nosotros fue bastante grave porque eso trajo consigo... Pasaron no más de 2 meses y a mi papá le dieron 3 infartos en 2 meses. Eso fue letal para que él muriera. Y eso fue un evento tan doloroso en la vida de mi familia. Acostumbrados a él, acostumbrados a verlo llegar, acostumbrados a verlo trotar en las mañanas, y desprenderse de un ser querido es algo tan duro. Son días tan oscuros. Probablemente en aquel tiempo no concebía la vida como la concibo ahora, pero sí recuerdo que duré 1 año seguido llorándolo todas las noches, preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué? Si mi papá era un hombre saludable, tuvo que morir. ¿Por qué? Tal vez eran preguntas inmaduras, pero fueron mis preguntas en ese momento. Y no es cierto que cuando de fe se trata, las circunstancias pueden golpearnos de manera tal que nuestra fe puede crecer, o al contrario, nuestra fe puede ser golpeada. Recuerdo un evento en especial con mi papá, y ayer lo conversaba con mi esposa Michelle, y salían lágrimas de mis ojos porque él estaba allí en la cama, estaba con una bombona, estaba con su mascarilla, no podía respirar bien, tenía líquido en los pulmones, y yo le decía: papá, ¿tú no nos quieres? Era mi pregunta. ¿Por qué tú no te levantas de esa cama? Y él, ya casi sin mucha voz, lo que me decía: hijo, es que ya no tengo fuerza. Esas palabras golpeaban mi corazón, y luego de su muerte las recordaba, y era un sufrimiento enorme para mí, un sufrimiento. Pero así es la vida. Y cuando de fe se trata, las circunstancias pueden golpearnos de una manera tal que pueden desviarnos de la fe, pero también a veces puede profundizar nuestra fe. Y Andy Stanley dice algo como esto: pero un suceso positivo puede afectar la fe de una manera adversa o fortalecerla. Una circunstancia adversa puede dañar nuestra fe o hacerla más profunda.
Y es tan real esto que dice Andy Stanley, esto lo dice Andy Stanley. Él dice, un suceso positivo puede afectar la fe de una manera adversa o fortalecerla. Una circunstancia adversa puede dañar nuestra fe o hacerla más profunda. En otras palabras, una circunstancia puede sacar de ti lo mejor o puede sacar de ti lo peor. Y es tan cierto toda esta frase que narra Andy Stanley, que cuando yo paso esta frase por el filtro de mi familia, puedo ver a mi madre que al cabo del tiempo, luego de la muerte de mi padre, su fe se ha profundizado. Sí, el primer año y tal vez los 2 primeros años lloró y se deprimió y se sentía sola, pero al cabo de un tiempo pude ver cómo su fe se pudo profundizar, al punto que muchas veces me anima a mí. Una mujer de 70 años ya vive sola porque todos sus hijos ya están casados, pero puedo ver cómo su fe se ha hecho fuerte. Pero contrario a esto, puedo ver una tía que ya murió también, y recuerdo irla a visitar en vacaciones, y estaba tan dolida con la vida, estaba tan dolida porque no logró superar su divorcio. Y recuerdo ir de muy chamo y lo que hacía hablar era de su esposo. Ya su ex esposo se había casado 2 veces y ella aún en el resentimiento, en el hecho de su muerte en la camilla, lo que hacía era hablar de su esposo. Una circunstancia dura no la ayudó a crecer, al contrario, dañó su fe probablemente. Esa fe que a lo mejor no es la misma fe que tú y yo hoy tenemos, pero sí tenía fe en algo, fue dañada. Pero también puedo ver una iglesia como la nuestra, que a pesar de las circunstancias que hoy vivimos como país, a pesar que no estamos en la mejor situación país, una iglesia que se levanta, una iglesia que brilla, una iglesia que cree porque entiende que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Porque entiende que Dios está haciendo algo en nuestra vida y en nuestra nación. Porque entiende que Dios está transformando nuestra nación. Pero también puedo ver hombres de fe, cómo su fe ha sido golpeada. Golpeada hasta el punto de ya no creer más en Dios. Al punto de decir me rindo, ya no creo más en lo que venía creyendo. Y cuando ustedes se preguntarán por qué Ludovic cuenta partes de su historia, por qué comienza a hablar de las circunstancias duras de nuestra vida. Porque cuando escribí esta enseñanza, cuando le decía a Dios, ¿qué quieres que comunique?, me venía una pregunta a mi vida. Y es esta: ¿qué hace crecer o afectar nuestra fe cuando atravesamos una circunstancia crucial? No sé si se han preguntado eso. ¿Qué es lo que realmente, cuando atravesamos una circunstancia crucial o un suceso positivo en nuestra vida, nos ayuda a elevarnos en nuestra fe? ¿O qué es lo que hace que nuestra fe sea dañada? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe se afecte? ¿Se han preguntado eso en algún momento? En el caso de mi madre, probablemente su fe se profundizó, pero en el caso de mi tía no fue así. ¿Qué había en el ambiente que ellas reaccionaron de manera diferente? Hoy te pregunto, ¿qué circunstancias te vienen a tu mente o qué sucesos positivos te vienen a tu mente cuando yo contaba mis historias? Probablemente a ti, joven, fue cuando te graduaste o porque estás a punto de graduarte y tienes el deseo o el sueño de irte a otro país tal vez a poner en práctica tu profesión. Tal vez ese sea tu suceso positivo hoy. O tal vez a ti, mujer, tal vez recuerdas cuando te casaste, ese sueño tan anhelado por la mayoría de las mujeres. O tú, amigo, hombre que estás aquí, tal vez seas cuando emprendiste o cuando te promovieron en la organización donde tú estás. ¿Cuál es el evento positivo que tú hoy recuerdas, que viviste y que lo recuerdas con alegría, que lo recuerdas con optimismo, con ganas de vivir? ¿Cuál es ese suceso positivo? Pero voy más allá. ¿Cuál es la circunstancia crucial que hoy te está teniendo? ¿Cuál es esa circunstancia que hoy no te deja dormir?
¿Cuál es esa circunstancia en la cual dices, Dios, no puedo más, porque esto me está pasando a mí? ¿Acaso el dolor está llegando a tu vida? ¿O acaso es la muerte de algún familiar que estás experimentando hoy? ¿O acaso quizás sean las despedidas que están por el tema país y te sientes solo, te sientes sola, te sientes deprimida? ¿Cuál es la circunstancia que hoy te está teniendo? ¿Cuál es la circunstancia que no hace que puedas ver a Dios en medio de ella? Y vuelvo a la pregunta de atrás. ¿Qué hace que nuestra fe crezca o nuestra fe se afecte en una circunstancia crucial o en un suceso positivo? Y no encuentro una mejor historia para explicar esto que la historia de Juan el Bautista, narrada en todo el libro de Mateo, Mateo 11 específicamente. Y para quien no conoce quién era Juan el Bautista, Juan era un profeta del Nuevo Testamento. Y me encanta la historia de él porque él aprendió a ser un grande. Y no tal vez como quizás muchos de nosotros que nos agrandamos por ciertas cosas. No, él aprendió a ser un grande porque le abrió el camino a Jesús. Si tú has leído esta historia, probablemente logres entender lo que te estoy diciendo. Allí estaba Juan, abriéndole el camino a Jesús. Entendía que quien era grande era Jesús y no él. Y en uno de sus pasajes él dice, yo estoy bautizando con agua, pero el que viene detrás de mí, yo ni siquiera soy digno tal vez de limpiar sus sandalias. El que viene detrás de mí bautizará con el fuego de su espíritu. Y ahí estaba Juan entendiendo cuál era su labor en este mundo. Allá estaba Juan entendiendo cuál era su función, del por qué Dios lo había traído a este mundo. Pero ocurre una circunstancia crucial en su vida. Juan en una oportunidad fue encarcelado. Y te preguntarás, ¿por qué Juan fue encarcelado si lo que estaba era abriendo el camino al maestro? ¿Por qué Juan fue encarcelado si lo que le abrió fue el camino? Estaba proclamando, así como muchos de nosotros, de otra manera, el nombre de Jesús. Juan fue encarcelado porque en una oportunidad él denunció un hecho atroz que hizo Herodes. ¿Y quién era Herodes? Era un rey. Y Herodes vino y se casó con la esposa de su hermano. Cuando Juan denuncia esto, Herodes enseguida manda apresar a Juan. Y ahí, en medio de todo esto, imagínense a un hombre lleno de fe, lleno de Dios, que esté pasando por una circunstancia como esta, encarcelado, y como Juan, con Juan no ocurrió como ocurrió con muchos héroes de la Biblia. Con muchos héroes de la Biblia tal vez en medio de un encarcelamiento las paredes se abrieron por un milagro de Dios, o tal vez un amigo fue y le llevó un alimento. Con Juan en la Biblia no hay un registro de ninguna de estas cosas. Pero en medio de su situación, en medio de su encarcelamiento, Juan no entendía por qué le estaba pasando todas estas cosas. Probablemente hoy tú te identifiques con Juan. Probablemente hoy yo me identifique con Juan de por qué me está pasando estas cosas. Y viene Juan y le pregunta, él manda a unos amigos, en medio de su encarcelamiento, él manda a unos amigos y escucha que se está hablando de un Jesús. Pero él duda porque no entiende por qué, si Jesús está allí, por qué no va y lo rescata. Y él envía unos amigos y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es decir, Señor, si eres tú, ¿por qué tú me tienes aquí en esta circunstancia tan dura? Porque si yo estoy defendiendo la verdad, tú me tienes acá. Porque me tienes en medio de esta prisión y no vienes a socorrerme. Si yo lo que estoy es tal vez proclamando tu fe, proclamando tu nombre, ¿por qué no vienes a salvarme? Y no es cierto que esas son las preguntas que muchas veces nosotros, en medio de una circunstancia crucial, le hacemos a Dios. Con otras palabras, muchas veces nuestras preguntas es, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? Pero me encanta cómo le responde Jesús.
En medio de su situación, los amigos van y le cuentan a Jesús lo que Juan le mandó a preguntar. Y Jesús le responde de una manera espectacular y le dice algo como: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos andan, los que tienen lepra son sanados, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. En otras palabras, Jesús lo que les estaba diciendo: sí, Juan, a ti te están pasando esta serie de cosas, pero quiero que veas más allá. Quiero que veas más allá de tus circunstancias. Salte de tu agonía, salte de lo que tú estás pasando y ve lo que está ocurriendo a tu alrededor. En otras palabras, ten un panorama más amplio de lo que está pasando y no te quedes allí parado en tus circunstancias. No te quedes allí, ve mucho más allá, ten un panorama más amplio de lo que te está pasando, de lo que yo estoy permitiendo que te pase. Y me da mucha curiosidad cómo termina Jesús toda esta frase. Él dice: dichoso todo aquel que por causa mía no tropieza. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué Jesús termina este verso de esta manera? Sencillamente porque Él nunca fue a salvar a Juan. Él nunca lo visitó, o probablemente en la Biblia hay un registro donde Jesús, en medio del encarcelamiento de Juan, fue a visitarlo o lo salvó. Él está diciendo: dichoso aquel, el que entiende que aunque yo no actúe en medio de una situación, no quiere decir que algo más allá esté pasando. Ahora bien, ¿qué quiero yo que aprendas tal vez de este mensaje? ¿Qué quiero que sepas? La forma en la que tú interpretas las circunstancias lo cambia todo. La forma en que tú interpretas tus circunstancias actuales lo cambia todo. Es decir, no es el evento como tal lo que va a hacer crecer tu fe o lo que la va a disminuir. No es el luto que estás viviendo, no es el dolor que estás atravesando, no es la promoción que te están haciendo lo que va a hacer que tu fe crezca o disminuya, lo que va a hacer que tu fe se vea afectada o se profundice. No es el suceso como tal, no es la muerte, no es la depresión, es la manera como tú interpretas tus circunstancias. Y allí eso es lo que le estaba enseñando Jesús. Juan, ve más allá, no te quedes en la agonía de lo que tú estás pasando. Aprende a interpretar las circunstancias actuales por las cuales estás viviendo. Te pregunto hoy a ti, ¿estás interpretando de manera correcta las circunstancias por las cuales estás pasando? ¿Estás teniendo un panorama global por el dolor o por el suceso positivo que tú atraviesas? ¿Lo estás interpretando correctamente? ¿Qué es ese dolor que hoy te está teniendo? Vamos, permítelo traerlo a tu mente. Tristeza, molestia. ¿Acaso estás esperando algún diagnóstico de algo grave que probablemente esté en tu cabeza, de algún familiar? ¿O acaso tal vez sea algún familiar que está en necesidad por la situación país, probablemente no tenga que comer? ¿Cuál es la circunstancia que tú estás atravesando? Y aún más allá, voy más allá. ¿Cómo la estás interpretando? Y te preguntarás, ¿hay una manera correcta de interpretar nuestras circunstancias? ¿Habrá una manera que alguien me ayude a interpretar lo que hoy yo estoy viviendo, este suceso positivo, esta circunstancia crucial? ¿Habrá una manera de interpretarla correctamente? Te quiero regalar 2 maneras de interpretarla. Número 1, la cosmovisión bíblica que tú tengas de las circunstancias cruciales, vital para que tú puedas interpretar de manera correcta lo que te está pasando. En otras palabras,
Si tú entiendes que Dios es el dador de toda buena dádiva, entonces un suceso positivo en tu vida no va a afectar tu fe. Al contrario, la va a sostener. Si tú entiendes que viene de Dios esa promoción, ese carro, ese irte a otro país porque tu empresa te envió a otro país a trabajar en esa misma empresa. Si tú lo entiendes de esa manera, si tú entiendes que es de Dios, entonces tu fe va a crecer. Pero por el contrario, si tú crees que por ser creyente, por ser cristiano, Dios no va a permitir un suceso malo en tu vida, probablemente tu fe entonces no se profundice en las circunstancias cruciales. Ahora mi pregunta es, ¿cómo están tus disciplinas privadas? Porque si la manera en cómo yo interpreto mis circunstancias lo cambia todo, si la manera en cómo yo interpreto lo que me está pasando lo cambia todo y depende de la cosmovisión bíblica que yo tenga, ¿cómo están tus disciplinas privadas? ¿Estás dedicándole tiempo realmente? Y no solo tiempo, lo estás disfrutando a leer la palabra, a leer la Biblia. Estás tomando un tiempo de tu agenda diaria para poderla leer. Voy más allá. ¿Estás adorando realmente a Dios o estás esperando solamente un domingo o un martes como hoy para encerrarte en tu cuarto y realmente adorar a Dios? Lo estás haciendo como disciplina, el poder encerrarte en tu cuarto, colocar una música y deleitarte en ese Dios para que te llene de su fe, de su esperanza, de su amor en circunstancias difíciles. ¿Cómo está tu tiempo de oración también? Y vamos, yo no vengo aquí a decirte la forma en cómo lo vas a hacer, en cómo vas a orar, porque creo que la manera en cómo nos comunicamos con Dios es diferente para cada quien. Pero el punto es, ¿estás conversando con Dios? ¿Realmente lo estás haciendo como un hábito, como una disciplina? Número 2, la forma de interpretar correctamente nuestras circunstancias también depende mucho de con quién nos estamos relacionando en este momento. Es decir, ¿quién está a tu lado en un suceso positivo cuando te promovieron, cuando te tienes que ir a otro país o cuando hay días oscuros en tu vida? ¿Quién está a tu lado probablemente escuchándote y haciéndote ver lo que tú no estás viendo? ¿Es el compañero de trabajo? ¿Es alguien de tu familia? ¿Le estás dando valor realmente a un grupo de vida? Porque vaya, si se trata de las relaciones, de con quien yo me estoy relacionando, la iglesia provee un buen ambiente. Y son nuestros grupos de vida. ¿Te estás siendo vulnerable al momento de contar lo bueno que te está yendo o lo mal que te está yendo? ¿Realmente lo estás sacando, te estás haciendo vulnerable en tu grupo de vida? ¿Qué quiero que hagan hoy, amigos? Me encantaría que durante esta semana tú tuvieras la humildad y colocaras esto en práctica, porque si no, no sirve de nada, amigos. Y pudieras decirle a Dios, Dios, ayúdame a interpretar mis circunstancias actuales. No quiero que un suceso positivo me desvíe de mi fe, porque te amo, Dios, porque tú eres lo más importante en mi vida. Pero tampoco quiero que una circunstancia crucial haga que me haga sufrir tanto que mi fe se vaya abajo. Ayúdame, Señor, a tener las relaciones correctas para interpretar de manera consciente mis circunstancias cruciales. Ayúdame, Señor. Pídele, ayúdame, Dios, a tener una cosmovisión bíblica. Ayúdame, Señor, a interpretar tu palabra, para cuando esos sucesos tú los permitas en mi vida, entonces mi fe pueda profundizarse. Entonces mi fe pueda elevarse, pueda crecer en mi fe. Porque a la final nuestro destino es parecernos a Jesús. A la final ese es nuestro destino, que nuestra fe crezca.
y llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice Dios a través de su palabra. A mí me encantaría que la banda pudiese venir y le cantemos a Dios, porque creo que una manera maravillosa, hermosa de conectarnos con Dios es a través de la música. Y probablemente que en medio de esa circunstancia actual que tú estás viviendo, o de ese suceso positivo que hoy está entrando a tu vida, tú puedas decirle: Dios, aquí estoy. Yo no quiero que mi fe se vea afectada por nada, Dios. Yo no quiero que mi fe se vea afectada por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo, ni por una circunstancia dura, Dios. No quiero. Lo más importante en mi vida eres tú. Y quiero conservar mi fe hasta el final de mis días. No hay nada por lo cual arda más mi corazón, díselo, que conservar mi fe, que esa fe que tú me has dado, que tú me has regalado, pueda ir en aumento día tras día tras día. Hoy para mí no es fácil tal vez hablar sobre esto, porque durante estos 15 días junto con mi esposa nos han estado pasando algunas circunstancias que tal vez no voy a describir mucho acá, pero sí en medio de esta situación ayer le decíamos: Dios, queremos interpretar de manera correcta las circunstancias que tú nos estás permitiendo vivir. Y hoy me paraba y colocaba en mi lacto música y lo adoraba, y después vi a Michelle que se encerró en el cuarto llorando también. Y de eso se trata. De eso se tratan los días oscuros. Y de eso se trata también los sucesos positivos. Que nuestra fe vaya en aumento. Pido a Dios desde mi corazón, que tu fe sea fortalecida. Yo no sé qué te depara el mañana a ti, no lo sé. Pero sí pido a Dios hoy que en medio de esas circunstancias o sucesos positivos, tu fe pueda ser profundizada, tu fe pueda elevarse y puedas decir: terminé de manera correcta la carrera de fe. Gracias, amigo. Vamos a cantar a nuestro Dios. Si quieres te colocas de pie y vamos